Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos experiencias, reflexiones y anécdotas de personas que están trascendiendo en actividades muy diversas y a través de las cuales buscamos compartir y promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y hoy estamos con Claudia García, a quien le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo andás, Claudia? Pero un placer, Martín. Gracias por invitarme a este espacio tan lindo. Muy agradecida y con muchas ganas de conversar y responder a tus preguntas. Buenísimo. Muchas gracias por la buena onda y por ser la artífice de estar inaugurando un nuevo espacio, una nueva locación, porque hasta ahora siempre habíamos grabado o en nuestro estudio o en el lugar del entrevistado o a través de Zoom. Y esta idea que planteaste me encantó y seguramente se repita. Claro, Estamos en una plaza. Que claro, fue un lindo día y yo le dije, Martín, estamos en una zona hermosa, ¿por qué no lo hacemos al aire libre? Bueno, dale, me dijo Martín, pero no sabía que era la primera vez. Es mi primera vez en este formato. Buenísimo. Pero se va a repetir, se va a repetir. Y bueno, tenemos equipo de producción, así que estamos sobrados. Claudia, si me dijeran de presentarte o definirte, tengo que decir que es la primera vez que te conozco personalmente, pero yo era seguidor de tu época en Telemundo, del noticiero, y una particularidad que a mí me gusta mucho en los comunicadores, dentro de los cuales te incluyo, es que es como que tenés un estilo de alegría seria o seriedad alegre para comunicar. Y lo he visto en varios de los programas y de los proyectos en los que has estado. Y lo que me pregunto es si eso nace desde los inicios o es algo que has ido practicando y que se ha ido forjando con el tiempo. Qué buena definición primera, esto de la amabilidad alegre o la sobriedad. ¿Alegría seria o seriedad alegre? No sé cómo decirlo. Me encantó porque creo que es un lindo equilibrio cuando uno comunica. Lo aprendí desde la autenticidad que me enseñó mi primera maestra, fue Cristina, que en ese sentido siempre fue muy inspiradora, pero es una mujer muy auténtica, muy de poderte mostrar como uno realmente es, o por lo menos poder traspasar la esencia de lo que sos, más allá de lo que estés diciendo, lo que estés comunicando, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco esa definición y creo que nació un poco porque ya está en mi ADN ser una persona llana, simple, sin demasiados adornos, y creo que el molde del noticiero también te da esa cuota de sobriedad, sobre todo cuando yo arranqué los noticieros, que no era como ahora, que viste que es más descontracturado, que hay mesas, que hay opinión. Antes era, te sentabas ahí sentado, que no te podías mover y tenías que... Entonces, claro, yo trataba como de poner un poco de seriedad, pero a su vez no perder mi esencia, que es eso de ser cálido, empático, que me parece que siempre aporta, pero es algo que también me nace, ¿no? No es algo que se aprende, no lo aprendí en facultad a ser yo qué sé, dulce, empático, caluroso, amable, y es lindo porque creo que es el vehículo que te conecta con el otro que está del otro lado, ¿no? Claro. Esa cosa cuando vos decís, che, pero ¿cómo me cae bien esta mujer? Qué bien. Es eso, bueno, es esa energía, ¿no? Sí. Y hablabas de Cristina Morán, que fue quien te introdujo en la comunicación, quien te formó, pero que también puede ser que te haya forzado a entrar a la televisión, porque te insistió hasta que logró convencerte. Sí, que yo no quería hacer televisión. Fui al curso que ella daba en su escuela para educar mi voz y ser locutora, que era lo que yo quería hacer, porque me gustaba el tema de la locución comercial y nada, y si soñaba algo era de repente algún día tener un programa de radio, que ni tampoco eso, porque en ese momento estaba estudiando otra cosa y después, bueno, a raíz de que hago ese taller de voz con ella, es que me convencen, me dice que yo tenía que hacer la televisión y yo no quería, no, que tú tenés imagen, tenés todas las condiciones. Y bueno, y ahí fue que hice ese otro taller, curso de televisión, y ahí no paré más, porque
En ese entonces Cristina tenía su programa en Canal 5 y ella fue la que nos dio la primera oportunidad de hacer algo en su propio programa, Claro. con unos compañeros. Ahí hicimos un ensayo muy casero de hablar de los aspectos culturales de los países que participaban en el Mundial de Italia 90. Mirá. Que fue mi primera experiencia de televisión, después de haber estudiado con ella. 35 años en la comunicación. Sí, ahí arranqué y no paré nunca más. Está bien, está bien. Y entonces fue primero en el Canal 5, ahí trabajaste también con Daniel Bianchi, ¿no? Seguro, sí. Y después tú pasás a Canal 10. A Canal 10. Sí. En ese momento... ¿En qué año fue? En el 93 y medio, 94. Porque yo arranqué, en el 90 con Cristina, después ya en 91, 92 paso a trabajar en los noticieros de Canal 5 con Daniel Bianchi. Sí. Y en ese momento, en esa etapa de la televisión uruguaya, en esos años, Canal 5 era realmente el trampolín que te permitía irte a otros canales. O sea, todos quienes trabajamos en Canal 5 en ese momento lo veíamos con la oportunidad de pasar a los canales abiertos privados, ¿no? Que era la verdadera cancha, era como pasar a la primera división. Y así fue que trabajando en el 5 me llamaron de Canal 10 de Subrayado para integrar el equipo de periodistas de ahí, y ahí arranqué a trabajar en producción y hacer más que nada reportes en calle, ¿no? Y después de ahí volví a Canal 5 a hacer de vuelta noticieros como presentadora, y después de ahí fui para Canal 12 a trabajar primero con Never Araujo en Agenda Confidencial. ¿Y cómo era trabajar con Never? Y con Never fue otro de mis grandes maestros. O sea, viste que uno en la vida profesional tiene sus subidas, sus mojones. Ese fue otro gran mojón de mi carrera, de mi formación profesional, ¿no? Hablábamos con Martín antes de empezar esta entrevista que a veces los referentes te enseñan más que las carreras universitarias, ¿no? Sí. Y eso me pasó con Never. Never me enseñó de periodismo, me enseñó a cómo construir una noticia, cómo preguntar, la importancia de la rigurosidad, de la prolijidad, de la constancia, de la ética periodística. Aprendí mucho de trabajar al lado de él, de las exigencias, de las correcciones que me hacía, que a veces uno iba con un informe y te lo desarmaba. Vos llegabas con un informe maravilloso, para vos estaba buenísimo. Dedo para abajo. Y después de pasar por la mano de Never tenías que hacer todo de vuelta, ¿no? Pero eso que en su momento podía generar como cierta frustración, después terminaba siendo lo que de verdad te formaba como periodista. Sí. Así que ese fue otro gran maestro y ahí, en mi carrera. En esa llegada a Agenda Confidencial, ¿tú estabas en Océano FM, en el programa de la mañana? Claro, estaba en Ni Más Ni Menos. Ahí va, en toda esa locura de el haberse mudado a la Rambla, de salir en vivo desde la calle, entre Petinati, Caras y Máscaras. Increíble, una etapa maravillosa. Sí. Y puede ser que Never haya ido a buscarte. ¿Te cuento cómo fue? Bueno, vamos a decir que uno era joven, cuando uno es joven tiene energía y trabajas en más de un lugar. Yo siempre hice... El flagelo del multiempleo. En esas pero feliz. Porque en esas épocas combinaba la radio con la tele, Y fue así, yo trabajaba en Océano, tenía mi programa Ni Más Ni Menos, y un día vamos a los premios Iris, y yo estaba sentada en la mesa con la gente de Océano, en esa mesa, y había mesas de los diferentes medios. Y de golpe yo estaba sentada en la mesa charlando y alguien me toca así de atrás y yo me doy vuelta y era Never Araujo. Y me dice, Claudia, te quería venir. ¿Vos no lo conocías? Personalmente no. No, claro, sí. Obvio que en la tele, sin duda. ¿Viste? Never Araujo. Sí. Y me dice, Claudia, quería venir a felicitarte. Y yo digo, me quedé ahí, este hombre, ¿por qué me viene a felicitar? Porque soy tu oyente de todos los días en Océano. Y me encanta la frescura, me encanta el programa que haces, me encanta. Bueno, Never, muchas gracias. Y la verdad que
imagínate, no podía Claro. dormir esa noche, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Lo mejor que te podía pasar como trabajadora de los medios, como una incipiente periodista, que alguien como él, con su prestigio, te dijera esas cosas. Y bueno, y yo se lo agradecí, y al tiempo me llamaron para integrar el staff de Agenda Confidencial, Mira, gracias a Océano y a mira, ese programa de radio, ¿no? mira qué lindo. Así que un poco esa es la verdad del cuento, ¿no? Un poco eso Está bueno fue. conocer las Sí, historias la de verdad que primera estuvo mano. buenísimo, y Sí, la verdad sí. que es uno de esos momentos inolvidables de Sí, mi claro. carrera, porque me cambiaron el destino. Claro. Y a partir de ahí, bueno, trabajaba en Agenda, mantuve el programa de radio un tiempo más, y después terminé trabajando en la radio de Never, porque Never tuvo un Claro, proyecto Septiembre. de radio como empresario, que se llamaba Septiembre FM, Sí. y después yo ya trabajando en Agenda dejé Océano, y después Never me dijo, bueno, venite a Septiembre a trabajar. Entonces salté como de una radio a otra, y se fue dando. Pero sí, una etapa de mucho trabajo, pero Haciendo lo que te gustaba. sí, muy rica. Claro. Muy rica, ¿no? Mucho Mucho aprendizaje. aprendizaje, de mucho logro también, mucha conquista, mucho resultado lindo, ¿viste? Sí. Así que bueno, y como esas historias, hay por suerte muchas otras. Como yo siempre cuento, nunca me faltó el trabajo. Nunca tuve que ir a golpear yo, a pedir trabajo. Siempre las cosas han ido surgiendo naturalmente. Porque lo otro que surge naturalmente es después tu ingreso a Canal 10 con un programa que también fue furor en su momento. Me refiero al sentido del sexo, sí, con el Gastón doctor Boero. Gastón Boero y con Bananita González. Uh-huh. Y yo me acuerdo de que lo miraba 2x3 y me chocaba mucho porque era un tema muy tabú en esa época. No se hablaba, ahora es súper natural, pero no lo era en esa época. No, para nada. Es más, cuando me lo proponen a mí, me pareció rarísimo. Pero como yo soy muy lanzada y me gusta salir de la zona de confort, y lo ligo a esto que vos decías, esa calidez que hablabas, alegría seria, tiene que ver con, yo soy una persona descontracturada. Entonces, me gusta siempre probar formatos que me saquen de la rigidez. Claro. Y eso me presentaba el desafío de ir a un programa de televisión, salir del noticiero y hablar de un tema que podía ser delicado, porque de hecho no se hablaba públicamente, masivamente, en televisión en esa época. Había algún programa aislado de radio, se había hecho alguna... El propio Boero había hecho alguna columna en Canal 5, pero como programa de televisión era el primero. Y dije, bueno, dale, porque yo siempre sentí que el sello y el estilo y la manera se lo da uno. Claro. ¿No? Entonces me animé, y fue una muy buena decisión, porque tuvo muy buen rating en ese momento, con un puntaje que tocaba el techo de la televisión, 20 puntos, algo increíble. Ahora el encendido ha bajado, y un buen encendido capaz que son 8 puntos. Pero antes marcar 20 era una barbaridad. Y era porque despertó un interés en la comunidad, en las personas, a nivel de la educación, los maestros, a nivel de las familias. Era un programa que se veía, la gente se juntaba a mirarlo, se generaba que haya debates a la interna de las familias, que se hablara de la sexualidad, del sexo, de cómo hablar con los padres, con los hijos, cómo encararlos. Eso después generó más de un libro que sacó el doctor de los programas. O sea, fue increíble. Un antes y un después. Fue muy buena la experiencia. Y aparte, claro, era gracioso porque siempre cuento que me confundían, creían que era una psicóloga, que era sexóloga y psicóloga. No, yo simplemente lo que hacía era leer todo lo que podía y aprender, porque yo tenía que preguntar y tenía que entender. La primera que tenía que entender era yo. Y entonces eso capaz que me hacía parecer como una experta, que no era. Simplemente los periodistas siempre tenemos que informarnos y tratar de saber mucho de lo que vamos a preguntar. Pero fue muy, muy, muy grato hacerlo. Y la verdad que hasta el día de hoy la gente se acuerda
de eso. Y eso es un lindo mimo para el trabajo, porque, viste, uno cuando hace comunicación o habla, lo que quiere es dejar algo en el otro, y que sea de utilidad, que sirva, que no quede en el mensaje liso y llano, Sí. que deje una experiencia. Deje algo de valor. Y entonces eso estuvo bueno desde ese punto de vista, ¿no? Que creo que en su momento ayudamos a muchas personas a desmitificar muchas cosas, ¿no? A romper el hielo, sí. a que en la educación se debata sobre cómo se tenía que abordar la sexualidad, que eso también lo originó el programa en su momento, ¿no? Claro. Así que fue lindísimo y muy agradecida. Está bien. Y después se siguen dando oportunidades. Tú estando en el exterior, te llaman para integrar el equipo de Telemundo. Ahí va. ¿Cómo fue eso? ¿Te la veías venir o no? Para nada. Mirá, yo me fui cuando terminó la etapa del sentido del sexo y también había parado la radio. Estaba ahí como con una ventana sin trabajo. Me fui a Estados Unidos. También te digo, con la idea de si aparecía una oportunidad, ¿por qué no probar en Miami? Yo qué sé. Sí. Que cuando uno es joven se lanza y hace esas cosas, ¿no? Sí. Y cuando estaba ahí, me escribe un colega para ver en qué andaba, porque Laura Danners estaba muy enferma. Y bueno, estaban viendo la posibilidad de sustituirla de alguna manera, ¿no? Porque ya no podía dar noticias. Claro. Y si yo, estaba bien que me recomendara para ocupar ese lugar. Yo, por supuesto, le dije que sí. Para mí fue una noticia maravillosa. Y a mí el noticiero siempre me gustó y me gusta hasta el día de hoy. Claro que es un formato que también agota, cansa, es muy estresante, pero estaba con todas las ganas de volver a la televisión y si podía volver al formato noticiero en ese momento. De las grandes ligas. Claro, y aparte era ir a trabajar en un noticiero central. Sí. Y bueno, y así se dio, me llamaron, entonces volví y arranqué ahí en el año 2003 con Aldo a dar las noticias. Y bueno, ahí empezó una gran etapa de mi vida, ¿no? 15 años fueron, ¿no? Sí, casi 16. Casi sí, 16, sí. Mirá, impresionante. 15 años enteros. Mirá, impresionante. Y bueno, y ahí empezó otra, como yo digo, me gusta tomar lo que dijo una persona una vez, de que uno en la vida vive varias vidas. Es verdad. Porque es como cierto. Varias reencarnaciones en una, ¿no? En la misma vida. Sí. Y esa fue como otra gran vida de mi vida, ¿no? Esos 15 años en el noticiero. Sí. Y en toda esa carrera que estuviste comentando, ¿en algún momento sentiste algún tipo de discriminación o prejuicio, ya sea por tu manera de pensar, de expresarte, o por el simple hecho de ser mujer, o no lo viviste, no lo notaste? Mira, ser mujer en este mundo, en algunos entornos y contextos, todavía pesa para la rapidez de la conquista de algunos logros. Claro. Eso sigue sucediendo. Sí. Es uno el que ve cómo lo puede resolver, cómo hace para igual pararse firme en su lugar. Sí hay todavía un velo ahí como machista de que ciertas tareas son más para un hombre que para una mujer, que en ciertos contextos y lugares gana más un hombre o una mujer. Esas cosas siguen pasando. Sí. Cada vez menos, pero siguen pasando. Es verdad. Y en aquellos años, depende de dónde estuviera. Yo sé, Canal 5 no, porque era como el canal de la libertad, del cinchar todos para adelante, entre todos los compañeros tratábamos de cada uno poner lo mejor para que saliera lo mejor posible el noticiero, lo que fuéramos a hacer, porque un canal del Estado, que en aquel entonces tenía otras características a las de hoy. Entonces ahí esas cosas no se sentían, éramos todos como que todos echábamos para el mismo lado y todos estábamos parados en el mismo nivel, el mismo escalón. Después ya cuando te pasabas a otros lugares de trabajo, como pudiera ser Telemundo
en aquel entonces era un formato muy marcadamente masculino, porque veníamos de un Never Araujo, claro. Y de anteriores figuras, antes de Never, todas hombres, donde el rol de la mujer estaba asignado a, yo qué sé, dar el tiempo, la cotización y alguna noticia policial y nada más. Entonces, cuando arranca la etapa que inicia primero Aldo y a la que después yo me sumo, era más flexible, pero todavía seguían existiendo esos vicios positivos, porque era lo que se había decidido que fuera, ¿no? De la época. Pero bueno, con los que hubo que convivir. Y eso me llevó a mí a pelear mi lugar. Y de hecho no lo digo como algo negativo, lo digo como algo que soy una mujer que viene a integrar un formato donde todavía la figura masculina está más fortalecida que la femenina, bueno, tengo que pelear mi lugar. Bueno, y el resultado son los 15 años que estuviste ahí. De negociar, de pedir, de que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo me siento capaz. Y bueno, y de a poquito también fue cambiando el modo social de ver esos productos, ¿no? Y porque también esos productos se van adaptando a lo que el público exige. Y estamos insertos en un mundo, no es el Uruguay no está aislado de la región ni del mundo. Y bueno, y uno también se va modificando, los formatos también, y se fueron flexibilizando, y hoy la mujer ocupa, está yo creo que a la mucho par, más, mucho más igualado, por suerte. El mismo rol que entonces ocupaban los hombres. O sea que en ese sentido está bueno también haber allanado el camino a las generaciones que vinieron después, ¿no? Claro. Porque todo el trabajo que uno hizo como mujer lo capitaliza en las generaciones que vienen detrás. Sí. Y eso yo siento que fue así. Buenísimo. Y está muy bien eso, ¿no? Yo creo que está bárbaro, y está bárbaro que hoy se pueda compartir la tarea y que se entienda que cada uno desde su género nutre de una manera el producto final, ¿no? Que antropológicamente tenemos características distintas y que cada uno le va a poner algo que es único. Y de esa carrera que ya tiene 35 años de comunicadora, hace poco obtuviste un premio Gardel a la excelencia, ¿no? Pero me imagino que quizás no en premiaciones y distinciones, pero deben haber habido logros que recordás con más cariños que otros. Sí, absolutamente. ¿Cuáles son los momentos de mayor felicidad o satisfacción que viviste? Bueno, cada uno de los que te he contado tiene un momento viste, como de plenitud, digamos. Yo recuerdo situaciones puntuales que producto de mi trayectoria me dieron momentos inolvidables. Como por ejemplo el de poder entrevistar a Cristina Morán. Cristina tuvo... Cuando le hicieron un especial a ella. Ahí va a estar, exacto. Sí. Exacto. Ella hacía los especiales de Cristina en Canal 4, hacía mesas donde juntaba a determinada gente que estaba conectada por algo, mesas de ciencia, mesas de cultura, mesas, en fin. Y cuando terminó ese ciclo me llaman a mí, de la productora, para que sea Cristina la protagonista de las mesas de los especiales de Cristina, y me piden a mí que la entreviste. Y para mí fue esa una de los momentos más placenteros de mi carrera, porque senté allí a alguien que me había enseñado todo, a alguien que era la razón de porque yo estaba en ese momento del otro lado. Claro, quien generó todo. Porque si no hubiese existido en mi vida, yo no estaría ahí sentada. Y que me diera esa oportunidad de poder recorrer junto a ella la vida, de preguntarle, de poder también reflejarle a ella todo lo que yo había construido y había aprendido gracias a ella. Ese fue un momento inolvidable, que lo tengo así metido dentro de mi corazón. Otro es el de Never, que te conté hoy. Ese fue un momento de super, ultra, archi, adrenalina al máximo.
que te viniera a saludar alguien que para vos era la gloria, la gloria, ¿no? Ese fue otro. Y bueno, después en radio, en Océano, yo tengo recuerdos absolutamente maravillosos porque nos veían hacer radio. Era la primera radio del Uruguay que mostraba a sus conductores, porque trabajábamos de cara a la Rambla, donde sigue estando hoy, por supuesto, Océano, pero con ese concepto de que la gente te vea, te hacía bocina, te hacía el cambio de luces, uno salía de repente a poder charlar con las personas, con lo que era, te veían y vos los veías. En la época dorada de Petinati explotando, en la tarde, después en la noche con Gustavo Rey, en la mañana estabas tú, claro. Era una locura. Divino, hacíamos de todo, aparte estaba como la inspiración creativa de Peti en todo, entonces era una radio muy sacada en ese sentido, muy fuera del formato de lo que podías escuchar en el dial. Vos corrías el dial y por alguna razón siempre te vas, por más que vos no veías la frecuencia, sabías que ahí estaba Océano por la sincro, por la frecuencia, por la onda que había, por la vibreta que tenía, y eso yo creo que lo derramaba mucho Peti, que nos hacía a todos exigirnos al máximo en ser creativos. Entonces muchas veces una vez nos cambiamos de horario, yo qué sé, Gustavo Rey vino a la mañana, yo fui a hacer la noche, el Peti hizo otro horario. Entonces yo creo que también ese fue uno de mis grandes guiños o chispazos así de satisfacción, ¿no? Y después están los momentos del otro lado, que por lo que te he escuchado comentar, te ha tocado tener momentos amargos o agridulces en temas de salud y en temas laborales. ¿Cómo los pudiste sobrellevar? ¿Cómo los enfrentaste y qué crees que te ayudó a superarlos? Viste que cuando se te presenta cualquier dificultad en la vida, ahí uno saca lo que no sabe que tiene. Sí. ¿No? Entonces vos podés sacar lo mejor de vos o podés apagarte. Eso está en tu ADN, ni siquiera en tu elección, porque no es algo que se mide por tu capacidad intelectual o tu aprendizaje mental. Eso es ya una cuestión que tiene que ver con tu esencia, que vayas a saber de dónde viene, ¿no? Ahí ya entramos en un tema metafísico que no importa, pero tiene que ver con eso que vos traes. Y bueno, y como vos describías recién, sí, me tocó vivir momentos duros a nivel de salud, tuve cáncer y bueno, y cuando lo tuve que sobrellevar, lo sobrellevé bien, desde el mismo momento que me enteré hasta todo el tránsito del tratamiento y todo lo demás, porque lo primero que a mí me pasó cuando el médico me lo comunicó es sentir que yo no me iba a pasar nada, que ni a palos me iba a morir, que todo lo contrario, que nos íbamos a ocupar y que iba a resolver lo que tenía que resolver. Entonces yo creo que ahí donde uno para mí es así, porque yo lo sentí así, entiendo que el tema del cáncer es un tema muy delicado porque es muy personal y yo no puedo decir que es una enfermedad emocional. En mi caso sí lo fue, pero de repente en otros casos no. Yo te hablo por mi experiencia, no puedo hablar por no, pero lo he escuchado de otras personas. De hecho, a ver, al menos el caso más conocido que yo recuerdo, Steve Jobs dice que contrae cáncer a raíz del estrés. Claro, laboral. Seguro. Pero digo, también puede haber un factor medioambiental, por cierto que lo hay, sí, ¿no? Sí, sin duda. Que contaminar, pero hay un gran factor que es el emocional. Y uno puede autosanarse, porque hay una decisión que si vos la crees, eso se produce, pero tenés que tener la total convicción y eso es algo que se siente, no se piensa. Entonces, ahí está la magia de poder salir adelante o con una enfermedad o con una mala etapa o un mal paso en tu vida, ¿no? Claro. Entonces como lo aplico a una enfermedad, también lo aplico a que tengas un problema profesional donde
yo qué sé, por ejemplo, a mí cuando me despidieron del canal también, que me invitaron a irme, por razones absolutamente entendibles por parte del canal, pero también en su momento fue como un cimbronazo y todo. Choca, sí. Y ahí también, es lo mismo que te decía, ahí es donde juega lo que vos sos, los recursos que vos tenés. Y la actitud con la que Y en mi la caso, encarás. siempre han sido de tomarlo como oportunidades. Esto puede sonar como un cliché, pero no lo es. No, pero Porque, sí. porque lo sentís así, son oportunidades de crecimiento, de mejorar, de entender que la vida es eso. La vida es eso. Y el secreto de la vida es justamente poder ser feliz y tener un estado de paz y de bienestar dentro de esos ecosistemas de desafíos y te pasan cosas. Porque si no, bueno, vive deprimido, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir con lo que te toca y saber que lo que te toca es para vos. Y es para vos. Sí. No es otra cosa que eso que te toca. Entonces, y está en vos cómo lo gestionás y cómo te y si lo gestionás rápido, sí. ya va a venir después otra cosa. Sí, porque son como... la vida es una escuela permanente y es tal cual, digo, ahí vas pasando de grado, y nunca te terminás de recibir, porque hay como una eternidad de aprendizaje. Y siempre es más difícil, mi tío dice siempre, la tesis es más difícil que la carrera es más difícil que el liceo es más difícil que la escuela y la escuela es más difícil que Ahí va, es tal cual. Y ahí cuando uno es más maduro dice, pero mirás para atrás y decís, pero si yo hice esto, claro. Claro, sí. O decís, o te acordás de lo lindo que era, porque viste que por ejemplo uno recuerda la etapa de la adolescencia, y dice, che, qué libertad que sentía, viste, porque no tenías la carga de los problemas, de la responsabilidad, eras como más libre, como más inconsciente, y aplica un poco para lo que decía tu tío, ¿no? Sí. A medida que vas, es como que vas subiendo de nivel. Y cada vez es más desafiante. Sí, tal cual. Y sos de proyectar lo que querés hacer, o visualizarte de aquí a algunos años, o no, vas viviendo el día a día. Las dos cosas. ¿Sí? Soy Capricornio, entonces los Capricornios soy planificadora nata, ¿Sí? Por naturaleza. Me fijo objetivos y me gusta planificar y bueno, y como que hacer el caminito, para llegar acá tengo que hacer esto, después esto y después esto. Claro. Y con los años he aprendido a ser flexible y a fluir y a aprender que los objetivos no necesariamente se consiguen siguiendo la rigidez de un solo camino, que hay muchos caminos. Esa famosa frase, la recompensa es el camino, tenés que disfrutar el camino. Sí, pues, entonces con los años, porque yo me he propuesto aprenderlo, porque los logros dependen de las ganas que le pongas y del trabajo de todos los días, del proponértelo, del propósito de llegar a cambiar lo que querés cambiar de vos. Claro. Y yo un día me di cuenta que iba a ser mucho mejor si yo me transformaba en un ser menos rígido, menos estructurado, porque iba a disfrutar más de la vida, ¿viste? Hay que tener un poco de todo, hay que tener todos los elementos, ¿viste? Fuego, aire, agua, tierra, todos mezclados. Un poco... Ese es el arte de la vida. Sí. Un poco lo que hablábamos al principio de la seriedad alegre o la alegría seria, una planificación flexible o una flexibilidad planificada. Eso, exactamente. Y sobre todo en esta época, estamos en la era de Acuario, ¿viste? La era tecnológica, donde todo es más rápido, donde los que somos tierra, que estamos, ¿viste? Los signos de tierra, que estamos como agarrados a la tierra, tenemos que aprender a que si te cambia la jugada, subite al cambio y seguí. Sí. Porque si no, sufrís. Sí, tal cual. Y en eso de la planificación y del flexibilizarte, ¿tenés algún proyecto personal o laboral ahora en este momento que estés trabajando? Sí, tengo. ¿Y que se pueda comentar o quedará para cuando? Te lo voy a comentar, se lo voy a comentar. Es una persona en común acá, somos un trípode, ¿viste? Como el trípode que sostiene. ¿Vas a trabajar con ella? Sí, ¿viste? Como el trípode que sostiene cada una de las cámaras. Bueno, hay un trípode humano en ese momento acá. Bueno, yo te aviso que en cualquier momento la van a llamar de Pixar y demás. Sí, en cualquier momento nos dicen, ya no te puedo atender.
No, con Pilar, que nos conocimos hace poco, pero que hemos agarrado muy buena onda. Somos las dos capricornianas, así que imagínate, trabajo a full. Está bien. No, tenemos una idea, sí, una idea de poder el año que viene hacer un formato de entrevistas parecido a un café con Claudia, pero con otras características. Ujú. Y bueno, esto de poder hablar de la vida y de la historia de algo parecido a lo que vos haces, pero desde el, no sé, desde el periodismo Con tu impronta. humano. Sí. Tengo ganas, porque es algo que quedó ahí como en el tintero cuando Canal 4 me llama para hacer el Buen Día de Buen la día. mañana, Sí. que tenía el espacio del Café con Claudia. Como funcionaba también, en algún momento se pensó materializarlo, como divorciarlo y más allá del café, hacer Y otro programa, separarlo, separarlo. Y nunca lo pudimos hacer por una ecuación económica del canal en ese momento. Claro. Y siempre me quedó eso pendiente. Y ahora tenía ganas como de volver ahora que viste que es a uno se le hace más fácil Ahora es poder más accesible, sí. autoproducirse o emprenderse, ¿no? Claro. En esto de la comunicación. Antes uno dependía más de un medio de ciertas comunicación. estructuras, ahora Sí. no. Sí, sí. Entonces, Mirá qué bueno, ese es un proyecto. Y bueno, después ahora, más allá de la comunicación, y eso siempre estoy haciendo cositas puntuales, estoy trabajando mucho en consultorías en comunicación, en ayudar a las empresas a comunicar mejor, en ayudarlas en sus campañas a cumplir con sus objetivos. Algo que lo aprendí por ósmosis de todos mis años de trabajo en todo lo que he hecho, porque he estado en todos los lugares posibles de la comunicación, en la producción, frente a cámara, detrás de cámara, en escribir una historia. Incluso acá, porque me estuvo dando lecciones de cómo sentarme, de cómo hablar, de cómo presentar, así que gracias por eso también. No, pero no fue una lección. No, lecciones en el buen sentido. No, bien, Sí, no porque me sale, porque es algo que no puedo controlar. Mejor. Yo siempre tengo la tendencia de que las cosas salgan lo mejor que se puedan. Entonces Y sí, siempre me meto. Siempre uno me tiene meto. que hacer lo mejor que puede con lo que tiene en el Siempre me momento. meto. Sí. Entonces he descubierto, después de que salí de la vorágine todos los días de la cámara, de la televisión, otros atributos y aptitudes en mí y me hacen feliz esto de poder hacer consultorías y eso, así que estoy trabajando mucho en ayudar a las empresas a transformar sus objetivos en hechos reales. Buenísimo. Así que bueno. Genial, Claudia, yo te quiero agradecer por la buena onda desde el primer momento, desde el primer contacto, por el innovar en las locaciones, por Pero los divino, consejos. quedó divino, ¿no? Sí, está espectacular. Y los consejos técnico-profesionales. Y bueno, ya encontraremos otro momento para volver a charlar de lo que sea. Y por último, me gustaría, además de todas las ideas, los conceptos que compartiste, si hay algo que te gustaría comentar para compartir con las personas que quieran empezar algún proyecto. Este espacio busca promover en los jóvenes un espíritu emprendedor. Sí. ¿Y qué crees que es importante que tengan claro? Hay gente que no le gusta dar consejos, entonces no quiero usar esa palabra, pero si hay algo que te gustaría compartir que te haya ayudado a ti o que hayas visto que sea útil. El consejo que daría a todos los jóvenes y las personas, con todas las herramientas que hay hoy tecnológicas que hacen que uno con poco pueda producir sus contenidos, sí. Es que se lancen al emprendedurismo, más allá de que no es un camino fácil, porque emprender es muy desafiante, a veces por momentos tenés ganas de largar la chancleta. La montaña ¿viste? rusa de decís, emociones. No, pará, ¿viste? Sí. No te llega nunca el mango. Sí. Invertís un montón de tiempo, pero también aprendés
aprendés de emprender. Sí. A mí me pasó con Verde Agua, este proyecto de comunicación ambiental que, Sí, que está tengo en buenísimo. redes, que lo he hecho en radio muchos años y que después lo hice en Canal 5, que bueno, que tiene el propósito de educar en sostenibilidad y en respeto por la naturaleza, el planeta y en tener conductas amigables con el ambiente, que me enseñó a ir para adelante, ¿no? Y no bajen los brazos. Si uno tiene claro lo que quiere en la vida, que estudie primero, porque hay que estudiar siempre, más allá que hay muchos maestros en la vida, Sí. pero hoy, para hacer comunicación, tenés que estudiar, tenés que leer. Cuando digo estudiar, no me refiero rígidamente a una carrera universitaria, Sí. Tenés que leer, tenés que ser curioso, tenés que procurar hablar bien, saber tener una buena comunicación oral, trabajar tu voz, trabajar todos los elementos para una comunicación audiovisual, ¿no? Entonces prepárense en eso, bueno, de vuelta, emprendan y por sobre todas las cosas, sean buenas personas, que tengan una buena escala de valores, digan la verdad, no engañen, porque ahí construyen su seriedad, su confiabilidad, su credibilidad. Y nada, yo creo que para trabajar en comunicación hay que ser buena gente, hay que ser una persona recta, Sí. con las virtudes y los defectos y las equivocaciones que todos tenemos, pero de Tal buena cual. fe, ¿viste? Sí, sí, Hay sí, que hacer sí. las cosas siempre de buena fe. Está bien. Bueno, de nuevo te quiero agradecer por todo lo que ya comentamos y ya encontraremos otra excusa para volver a charlar. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Martín. Y siempre Sí. con actitud. Con actitud. Sí.